Entonces vamos a iniciar esta clase viendo un lema, ¿no? Viendo cómo sería más o menos la demostración de un lema que les puede ser útil, ¿no? En la solución de uno de los ejercicios que les puso el profesor. Y de hecho es un lema que en una de las asesorías de la semana pasada sí les había ya comentado. Pero bueno, vamos a ver la demostración. O bueno, por lo menos cómo sería la demostración, ¿no? Por ahí voy a dejar algún detalle importante que no justifique. Y ya eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? El lema nos dice que si consideramos que f es una función, ¿no? Que tiene dominio omega y codominio e, ¿no? Donde omega y e son ciertos conjuntos, y consideramos una clase C de subconjuntos de E, o sea, contenida en el conjunto potencia de E, entonces la mínima sigma álgebra generada por la imagen inversa de la clase C es igual a la imagen inversa de la mínima sigma álgebra generada por la clase C. Entonces, esta proposición es muy interesante, este lema es muy interesante porque, pues, de lo que nos habla es de que, como que uno puede cambiar de lugar la mínima sigma álgebra generada con la imagen inversa, ¿no? Como si estas, entre comillas, operaciones conmutaran. Que como tal no son operaciones, pero bueno, ¿no? Por lo menos en como se escribe, parece como si se pudieran intercambiar sin ningún problema, ¿no? Y esto es muy útil, ¿no? Pero bueno, y de hecho no es nada trivial porque, o sea, sabemos que la imagen inversa de una clase, pues es la clase que tiene todas las imágenes inversas de los elementos de esa clase, ¿no? Y entonces esto a final de cuentas es una clase también, ¿no? Esta clase, la imagen inversa, pues va a ser ahora una clase de subconjuntos de omega. Y lo que nos está diciendo es que esa clase de subconjuntos de omega le estamos sacando sigma álgebra generada, ¿no? Y esto sí va a ser una sigma álgebra, pero pues ya va a ser una sigma álgebra de omega, ¿no? Y, y aquí adentro, primero la sigma álgebra que estamos considerando es una sigma álgebra de E, porque la clase C es una clase de subconjuntos de E, y al sacarle la sigma álgebra, pues sí, se sigue quedando aquí, ¿no? Como una clase de subconjuntos de E. Y ya después de que ya sabemos que es una sigma álgebra, le sacamos la imagen inversa a esa sigma álgebra, ¿no? Y eso es lo que ya hace que vaya a ser una clase de subconjuntos de omega también, ¿no? Entonces, pues sí tiene sentido preguntarse si esto es cierto, pero, pero pues sí, no es nada trivial, ¿no? Porque aunque sí sabemos que la imagen inversa de una sigma álgebra es sigma álgebra, y que eso también tiene que ser una sigma álgebra, pues no hay razón para pensar de entrada que tendrían que ser la misma, pero bueno, resulta que sí son la misma, ¿no? Y se puede demostrar, y pues ¿cómo se demostraría algo así? Pues por doble contención, porque al final de cuentas estos dos son conjuntos, ¿no? Entonces hay que probar que lo de la izquierda está contenido en lo de la derecha y que lo de la derecha esté contenido en lo de la izquierda, y pues para eso tenemos que usar técnicas, pues ya un poquito ingeniosas, ¿no? Vamos a demostrar primero la contención de que lo de la derecha está contenido en la de la izquierda, porque esa es más sencilla. Ahí solamente tenemos que utilizar propiedades de la mínima sigma álgebra generada por una clase y de la imagen inversa. Y partimos de esto, ¿no? Partimos de que sabemos que la clase C tiene que estar contenida en su mínima sigma álgebra generada. Esto es prácticamente por definición de esto de aquí. Este, y entonces, si ya sabemos esto, pues lo que podemos hacer es que aplicamos imagen inversa a cada término de esta contención, y la imagen inversa respeta contenciones inclusive cuando son de clases, ¿no? Entonces, la imagen inversa bueno, por esto de aquí, la imagen inversa de la clase C va a tener que ser un subconjunto de la imagen inversa de esta otra clase, de la mínima sigma álgebra generada por C. Y como la mínima sigma álgebra generada por C es una sigma álgebra, también prácticamente por definición, entonces nosotros ya deberíamos de saber aquí que la imagen inversa de una sigma álgebra como clase vuelve a ser una sigma álgebra. Eso me imagino que sí se los mencionó el profesor, sobre todo cuando empezaron a practicar de la mínima sigma álgebra generada por una variable aleatoria, ¿no? Ahí era crucial saber que la imagen inversa de una sigma álgebra era una sigma álgebra, porque pues se define
la imagen inversa de una variable aleatoria como la imagen inversa de la sigma álgebra de Borel, ¿no? Y pues ya uno asume que es una sigma álgebra, pero ¿por qué? Porque pues uno sabe que la imagen inversa de una sigma álgebra en general vuelve a dar una sigma álgebra. Eso, si no lo demostraron con el profesor, lo pueden demostrar como ejercicio, es muy sencillo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Ya no lo voy a justificar yo. Este, y bueno, el punto es que si sabemos que esta generada por C es una sigma álgebra y que por lo tanto esta imagen inversa de esa sigma álgebra también es una sigma álgebra, pues lo que tendríamos es que aquí tenemos una sigma álgebra que es más grande que esta otra clase, ¿no? O sea, esta clase, imagen inversa de C, está contenida en esta sigma álgebra. Y entonces, la mínima sigma álgebra generada por esa clase, por la clase imagen inversa de C, pues va a tener que estar contenida en esta otra sigma álgebra que contiene a la clase, ¿no? ¿Por qué? Por propiedades de la mínima sigma álgebra, ¿no? La mínima sigma álgebra generada por esta clase tiene que ser la sigma álgebra más pequeña en el sentido de contención que se quede por encima de esta clase, ¿no? Y entonces si tenemos otra sigma álgebra que no es esa, que también se queda por encima de esta clase, pues entonces esa también se va a tener que quedar por encima de la mínima sigma álgebra generada por la clase imagen inversa de C, ¿no? Este ya es válido por propiedades de la mínima sigma álgebra generada, ¿no? Y ya justamente esto es lo que nosotros queríamos demostrar en esta contención, ¿no? Queríamos demostrar que esto de aquí no, de hecho lo escribí al revés. No, es decir, a la contención perdón, era la contención de izquierda a derecha la que era sencilla. Y la que es complicada entonces es la otra, ¿no? La de derecha a izquierda. Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que queríamos probar ahora sí en esta contención era que lo de la izquierda estaba contenido en lo de la derecha, ¿ok? Y ya no es lo que logramos probar aquí. Continúo. Ahora vamos a probar la otra contención. Y ahora sí, ¿no? Es probar que lo de la derecha, ¿no? La imagen inversa de esta sigma álgebra está contenido en la generada por esta imagen inversa, ¿no? Entonces, para eso no lo voy a hacer a todo detalle, ¿no? Solo voy a hacer como una especie de guía, ¿no? De cómo es la demostración, ya para que ustedes lo hagan. Eh, Podemos definir esta otra clase, ¿no? Podemos definir a la clase A, esto se supone que es una A, que sean todos los conjuntos A que pertenezcan a la generada por C, tales que la imagen inversa de A, aquí está mal, tales que la imagen inversa de A no es que esté contenido, ¿no? Más bien que la imagen inversa de A sea un elemento de esta clase, ¿no? De la generada por la imagen inversa de C. Entonces está un poco extraño cómo definimos este conjunto, pero pues, simplemente son ciertos conjuntos que cumplen que su imagen inversa viva en cierto otro conjunto, ¿no? En cierta clase. Y bueno, ya que uno define esto, puede apoyarse en esta clase A para demostrar la contención que uno desea, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? O bueno, más bien cómo le van a hacer. Pues ya con esta definición puede probarse sin mayor problema que A está contenido en sigma de C. O sea, eso de hecho es muy evidente desde la definición, porque pues tal cual te dice que son algunos de los elementos de sigma de C, no te dice que sean todos de entrada. Entonces, A va a estar contenida en sigma de C, y eso a su vez está contenido en 2 al omega, perdón, en 2 a la E. Y bueno, eso nada más es como para ver en dónde viven los elementos de A. Y el punto es que puede probarse que esta clase A que está contenida en 2 a la E, pues va a ser una sigma álgebra. Obviamente va a ser una sigma álgebra de subconjuntos de E, porque está contenida en el conjunto de potencia D, ¿no? Y entonces, y ese es como el paso importante, ¿no? De esta demostración, bueno, de la demostración de la segunda contención. Demostrar que esta clase A, como está definida aquí, efectivamente es una sigma álgebra de subconjuntos D, ¿no? Ese es el paso que pues, yo no voy a hacer, ustedes lo tendrían que justificar, no es tan complicado. Básicamente, pues todo es porque esto de aquí es una sigma álgebra, ¿no? Básicamente en eso se apoyan para probar que ya la clase A es una sigma álgebra,
No es complicado. Y bueno, y en las propiedades buena onda que tiene la imagen inversa, ¿no? De que la imagen inversa del codominio es el dominio, la imagen inversa del complemento es el complemento de la imagen inversa de la unión es la unión de las imágenes inversas, ¿no? Básicamente, eso que acabo de decir es todo lo que se tiene que hacer en la demostración. No es tan complicado. Y aparte, por cómo definimos a la A de esta manera extraña, es sencillo verificar lo siguiente. Primero, es sencillo verificar que C está contenido en A. Para esto, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que tomar un elemento de C y ver que es un elemento de sigma de C, que eso es evidente, pero que aparte de que sea un elemento de sigma de C, que satisface esto de aquí, ¿no? Si logran justificar que todos los elementos de C satisfacen esto de aquí, pues entonces automáticamente todos los elementos de C van a ser elementos de A y por lo tanto C va a estar contenido en A, ¿no? Entonces eso es lo primero que tienen que justificar también aparte. Y también pueden justificar que la imagen inversa de A, ya como clase, está contenida en la mínima sigma álgebra generada por la imagen inversa de C. Eso es muy directo por el hecho de cómo está definido este de aquí, ¿no? Porque pues justamente cuando tú quieres considerar cómo son los elementos de la imagen inversa de A, pues van a ser estos de aquí, ¿no? Van a ser la imagen inversa de estos A's, pero son estos que aparecen aquí en la definición. Y entonces lo que te está diciendo ya directamente la definición es que esos elementos viven aquí, ¿no? Entonces es muy fácil justificar, no, aunque sí lo tendrían que escribir, pero es muy fácil justificar que con esta definida de esta forma, la imagen inversa de A ya como clase está contenida en este conjunto, ¿no? Es prácticamente por directamente de cómo se define, ¿no? Esta clase A, ¿no? Y entonces una vez que ya hayan justificado que esta clase es una sigma álgebra de subconjuntos de que C está contenida en esa clase y que la imagen inversa de A está contenida en esta sigma álgebra de la imagen inversa de C, pues entonces ya la demostración sería lo siguiente, ¿no? Todo esto es como lo que necesitamos previo para ya demostrar lo que queremos, ¿no? Y entonces ya que ya tenemos todo eso que pues, ustedes lo van a hacer, bueno, si quieren utilizar este método, por supuesto, hay otras formas de demostrar. Bueno, todo esto es porque nos va a servir el lema para un ejercicio, ¿no? Obviamente no tienen que usar este lema, no pueden usar alguna otra cosa, pero si quieren usar este lema, pues sí tendrían que acabar ustedes la demostración. No lo acabo porque estoy casi seguro que este lo va a preguntar, ¿no? Entonces, en la tarea, ¿no? Entonces, pues se supone que no les puedo resolver algo que va a venir en la tarea. Entonces, pues ya ustedes llenan los huecos que faltan. No son complicados en realidad, a lo mejor un poquito largos, pero no son complicados. Y bueno, ya que uno tenga que esto es una sigma álgebra, ¿no? Que esta es una sigma álgebra, que es este contenido en A y que la imagen inversa de A está contenido en este otro conjunto, pues lo que podemos hacer es que, pues notar que la imagen inversa de C, pues por esta contención de aquí, la imagen inversa de C va a tener que estar contenida en la, perdón, no la imagen inversa, la generada por C va a tener que estar contenida en la generada por A, porque la generada respeta contenciones, y si A es una sigma álgebra, la generada por A va a ser ella misma, ¿no? Esa también es otra propiedad que tiene la generada, ¿no? Que si A es una sigma álgebra, pues ya no le hace nada, ya no le agrega conjuntos. Y pues por definición, eso sí es súper evidente, ¿no? De hecho es lo que ya habíamos puesto aquí arriba. A está contenida en la imagen inversa de C. Entonces tendríamos las dos contenciones, ¿no? Que la imagen inversa de C está contenida en A y que A está contenida en la imagen, perdón, imagen inversa. Que la generada de C está contenida en A y que A está contenida en la generada de C. Y entonces la generada de C sería exactamente A, ¿no? Y ya con eso, ya la prueba queda bien sencilla, porque entonces, por lo de aquí arriba, pues la imagen inversa de A está contenida en la generada de la imagen inversa de C, pero A es la imagen, es la generada por C, y entonces ya simplemente sustituyendo eso aquí arriba, tendríamos que la imagen inversa de A, que es la imagen inversa de la generada de C, estaría contenida en la generada por la imagen inversa de C, que pues ya es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que sí, ¿no? Hmm, esperen. ¿Sí es lo que queríamos demostrar? Sí, ya es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que esto está contenido en esto, ¿no? Entonces sí, ya se completaría la prueba del lema, pero por supuesto, ¿no? Tienen que probar que esto es una sigma álgebra, ¿no? Que esta es una sigma álgebra, esto de aquí lo tienen que verificar y también esto de acá, ¿no? Que estos son muy sencillos, este también es sencillo, pero es un poquito largo, pero pues no es nada que no deberían de ser capaces de hacer ya para este punto. Y entonces ya que tenemos el lema, pues ya vamos a ver para qué les podría servir, ¿no? En su tarea viene este ejercicio, ¿no?
les dice, considere una, es el ejercicio 4 si no mal recuerdo, les dice, considere una función x que va de omega a los números reales y sea C una familia de subconjuntos de R tal que la generada por C es toda la sigma álgebra de Borel de los números reales y que C es un pi-sistema, ¿no? Que era un pi-sistema, una clase que es cerrada bajo intersecciones finitas. Entonces, si definimos, bueno, esto es como ya, bueno, ya lo utilicé aquí, ¿no? Ya lo había mencionado, pero aquí sería como para la función x en particular. Si definimos que la imagen inversa de C es la clase que tiene todas las imágenes inversas de los elementos de C, ¿no? O sea, lo que dice aquí, demuestre que, que la generada por la imagen inversa del pi-sistema es igual a la generada de x, o sea, la generada pero ya por esta variable aleatoria. Que recuerden que esto era pues la imagen inversa de toda la sigma álgebra de Borel de los números reales, ¿no? Así se definía la generada por una variable aleatoria. Entonces, si uno ya tiene el lema, esto es bien sencillo, porque pues lo único que tendrías que hacer es ver que lo que tienes en la izquierda, que es la generada por la imagen inversa del pi-sistema C, pues sería igual, utilizando el lema, podríamos intercambiar el orden de la imagen inversa de la clase por la sigma álgebra generada, y entonces tendríamos que esto es la imagen inversa de la generada de C, pero pues está diciendo tu supuesto que la generada de C es la sigma álgebra de Borel de los números reales, ¿no? Entonces esto sería la imagen inversa de la sigma álgebra de Borel de los números reales, y esto es igual a la generada por la variable, bueno, por la función, ¿no? No está diciendo que sea una variable aleatoria, ¿no? Es la generada por esta función x, ¿no? Entonces, pues sí, si ya tienes el lema demostrado, pues la demostración literal es en una línea, pero pues el chiste es que pues demuestren el lema, ¿no? Y esta es una forma, ¿no? Esta es la forma en la que yo lo haría, pero aquí hay algo importante porque si se dan cuenta en esta forma, ni aquí ni en el lema utilizamos, en ninguno de los dos fue necesario que la clase C fuera un pi-sistema, ¿no? Entonces ahí como que lo del pi-sistema quedaría sobrando, ¿no? Y de hecho sí queda sobrando, pero ¿por qué les pone el profesor lo del pi-sistema? O sea, aquí le pongo, no es necesario que P, que C sea un pi-sistema, pero el hecho de que lo sea nos permitiría utilizar el lema de las clases monótonas, que también se le conoce como el lema de Dynkin, que si lo vieron en clase, para realizar una demostración alternativa. O sea, si quieres una demostración general en la que no supongas que esto es un pi-sistema, pues sí necesitas utilizar este lema, ¿no? No va a haber otra forma. O bueno, por lo menos no hay no otra tan sencilla, ¿no? Este, pero si no quieres utilizar ese lema, ¿no? Que para utilizarlo pues lo tendrías que demostrar, puedes utilizar el lema de las clases monótonas, ¿no? El lema de Dynkin. Y ahí ya te habla de pi-sistemas y de cómo es el pi-sistema, la generada por un pi-sistema en términos de clases monótonas, ¿no? Entonces, a mí la verdad, sinceramente se me hace una forma más complicada de hacerlo, pero bueno, en realidad cuando ya lo logras escribir sí queda más corto, ¿no? Queda más corta que demostrando todo el lema, ¿no? A eso me refiero. Entonces, si ya tienes este otro lema, pues esta sí queda cortísima, ¿no? Pero pues ahí también lo tendrán que demostrar, ¿no? Entonces, y el lema de las clases monótonas es decir, lo probaron en clase, o por lo menos si lo vieron, entonces ese ya no lo tendrían que demostrar. Y les digo, ¿no? A lo mejor lo vieron como lema de Dynkin, ¿no? También se le conoce así, como lema de las clases monótonas. Pero bueno, el punto es que sí, si supones aparte de que es un pi-sistema, sí se puede utilizar ese lema de Dynkin, y pues también con eso pueden utilizar una demostración. Nada más que ahí sí ya si les digo cómo es la demostración, pues sí ya sería prácticamente regalárselos, ¿no? Entonces pues ya espero que sea suficiente ayuda a decirles que utilicen el lema de Dynkin, ¿no? Aunque pues, yo sinceramente yo preferiría que usaran pero bueno, eso ya es eso ahora sí que a mí no, mi opinión no importa ahí, ¿no? Ustedes háganlo como ustedes quieran mientras esté bien justificado todo, ¿no? Y eso sí, de buena vez se los advierto, ¿no? Si a mí me toca calificar la tarea y utilizan este método que yo les estoy proponiendo y ponen lo mismo que yo puse, pero sin justificar las cosas que yo no justifiqué, no se los voy a contar bien, ¿no? Entonces, si usan este método, pues por lo menos tengan la decencia de justificar los pasos que yo no justifique, ¿no? Que básicamente son estos de aquí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Esa es una ayuda, pero también podrían usarlo con el lema de Dinkin, ¿no? Y les digo, ¿no? Ahí sí es imprescindible que la clase sea un pi-sistema, si no, no van a poder utilizar
el lema de Dynkin. Y bueno, ¿no? El ejemplo más usado de este ejercicio que les pone como esta pequeña proposición, pues es cuando C es esto, ¿no? Este, o sea, cuando C es es la clase que tiene todos los intervalos de menos infinito a x cerrado con x en los números reales, ¿no? Ustedes ya vieron que esta clase es un pi-sistema y que aparte genera a la sigma álgebra de Borel de los números reales, ¿no? Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque, o sea, la interpretación de lo que te estoy diciendo esto es que si tú tienes una clase que genera a los borelianos, independientemente de si sea o no sea un P-sistema, ¿no? Pero si tú tienes una clase que genera a los borelianos, entonces a ti solamente te importa checar que la imagen inversa de los elementos de esa clase sí esté contenida en F, para que entonces toda la generada de X también esté contenida en F. Eso que acabo de decir no es difícil de justificarlo, ¿no? Porque si tienes que la imagen inversa del pi-sistema de la clase C está contenida en F, pues aplicando generada a esa contención, tienes que la generada de esto está contenida en la generada de F, pero la generada de F es F, porque F es sigma álgebra, ¿no? Sería como el paso que faltaría justificar ahí. Y es muy sencillo, muy rápido, ¿no? El punto es que lo que te estoy diciendo es que si ya tienes una clase, ¿no? Que sabes que genera a todos tus borelianos, solamente te tienes que fijar en los elementos de esa clase para ya justificar que algo sea variable aleatoria, que justamente es lo que desde probabilidad 1 seguramente ya vienen haciendo con los elementos de esta clase, ¿no? Pero pues no tiene que ser específicamente con esta clase, puede ser con cualquier clase C que genere a los borelianos, ¿no? Y les digo, ¿no? Particularmente casi siempre se utilizan pi-sistemas, pero tampoco es absolutamente necesario, ¿no? Aunque pues sí es lo más usual, ¿no? Porque aparte los pi-sistemas tienen una estructura muy sencilla, ¿no? No es complicado trabajar con ellos. Ya es bastante más complicado trabajar con sigmas álgebras a veces, ¿no? Pero bueno, este sería como la idea de ese ejercicio, por qué es útil este ejercicio, y les digo, ¿no? Pueden usar el lema, terminar de demostrarlo bien y ya usarlo así, o usar el lema de Dynkin, ¿no? Pero pues ahí sí ya ustedes tendrán que ver cómo utilizar el lema de Dynkin, ¿no? Pero bueno, ahora continuaremos con otros ejercicios. Ahora, estos son los otros primeros ejercicios que vienen en su tarea. Estos sí están muy sencillos, ¿no? Entonces, pues vamos pues de buena vez, ¿no? A ver cómo se hacen y ya para la siguiente semana ya dejamos los siguientes que ya son un poquito más complicados. Este ya se podría considerar que está un poquito más complicado, ¿no? Pero el que sigue de este y luego el otro también ya tienen su chiste. Pero eso ya los veríamos mejor la siguiente clase y ya de buena vez dejamos ya platicados estos, ¿no? Son muy sencillos. El primero nos dice que consideremos que omega y f es bueno, es un espacio medible, pero que f es la sigma álgebra más pequeña, ¿no? Que es omega y el vacío, es la más pequeña de todas, ¿no? Y entonces, pues te pide que considerando que x es una función que va de omega a los reales, demuestres que x va a ser variable aleatoria en este espacio medible, por supuesto, si solo si x es una función constante. Entonces eso es muy interesante porque, o sea, una de las implicaciones del sí solo sí es muy directa, ¿no? Prácticamente ya la hicieron en clase, pero aún así la vamos a volver a poner. La otra tiene un poquito más de chiste, pero sigue sin ser algo así imposible, ¿no? Entonces, de hecho, es bastante sencillo, creo yo. Aunque sí hay que saber cómo, por dónde darle, pero ya que uno lo ve, es sencillo. El punto es que la que es más sencilla, la que es más directa, es la implicación que en este caso sería como el regreso, que es suponer que x es una función constante y demostrar que x es variable aleatoria en este espacio medible, ¿no? En omega con esta f, ¿no? Omega y esta f. Entonces, pues vamos a suponer que x es una función constante y eso qué quiere decir que x de omega es igual a c, que pertenece a los reales, ¿no? Esta c, para todo omega en omega, ¿no? Para todo omeguita en omega. O sea que x de omeguita siempre vale lo mismo, ¿no? Y eso para todos los omeguitas que podemos considerar que están en omega. Es lo que quiere decir que x sea una función constante. Y entonces, pues para cualquier boreliano arbitrario, ¿no? Un b que podamos tomar, pues es muy sencillo calcular la imagen inversa de ese b, ¿no? Me imagino que ya lo hicieron en clase, pero si no, pues es muy fácil. O sea, esto desde prueba 1 lo debieron de haber hecho. El punto es que la imagen inversa
con una función constante, ¿no? De cualquier conjunto en general, pero bueno, ya de este boreliano, va a ser va a ser todo el conjunto omega siempre y cuando la constante pertenezca al boreliano. ¿Esto por qué? Porque pues te estás preguntando aquí cuáles son los omeguitas que hacen que tu función caiga en el boreliano B y pues solamente tu función vale esta constante, ¿no? Entonces, si la constante sí está en el boreliano, pues siempre va a caer la función en ese boreliano porque ahí va a estar la constante, ¿no? Y como siempre cae, pues ya los omeguitas que cumplen eso son todos los que puedes tomar, que son pues todos los omeguitas de omega, ¿no? Y por el otro caso, si la constante no está en el boreliano, pues nunca se va a poder dar que la variable aleatoria ya evaluada caiga en ese boreliano porque ahí no está la constante. Y entonces, pues, ¿cuáles son los omeguitas que hacen que la variable aleatoria caiga en ese boreliano? No va a haber ninguno, porque no está la constante ahí adentro, y entonces como no hay ninguno, ya se hace de este conjunto el conjunto vacío, ¿no? Entonces, esta imagen inversa siempre o da omega o da vacío, ¿no? Dependiendo de qué boreliano le metas tú, si está en la constante o no está la constante. Y pues justamente, ¿no? Entonces la imagen inversa del boreliano, pues siempre pertenece a este conjunto, ¿no? Porque o es omega o es vacío, pero pues siempre está en este conjunto. Y este conjunto es F, ¿no? Lo estamos suponiendo que este conjunto sea F. Y ya, por lo tanto, pues como la imagen inversa de cualquier boreliano siempre está en F, pues ya podemos concluir que X tendría que ser una variable aleatoria. Y entonces, para la otra implicación, ahora lo que tenemos que suponer es que la función ya es variable aleatoria y demostrar que entonces la función tiene que ser una función constante, ¿no? Ese tiene un poquito más de chiste. Pero les digo, no sigue sin ser así demasiado complicado. Y este sí lo vamos a hacer porque estoy muy seguro que no les va a preguntar esto, ¿no? Está como muy sencillo, como para que se los pida de tarea. Digo, tomando en cuenta lo que les pidió en la tarea pasada, que eran como con los que tenían como más chiste, supongo que ahora va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, este no tiene tanto chiste, de hecho por eso es el ejercicio 1. Lo que vamos a suponer ahora es que pues la función, ¿no? X de omega r ya es una variable aleatoria y con esta sigma álgebra, ¿no? Con f igual a omega como vacío, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que debe tenerse por la definición de variable aleatoria que la imagen inversa de cualquier boreliano B, ¿no? Bueno, de un conjunto B, tiene que ser un elemento de esta clase, ¿no? De esta sigma álgebra F, para cualquier boreliano, bueno, para cualquier B que sea un conjunto boreliano, ¿no? Que pertenezca a la sigma álgebra de Borel de los reales, ¿no? Esa es la definición de que esto sea una variable aleatoria. Y entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Pues en particular, para cualquier X número real, pues esta imagen inversa de este conjunto, de este singulete de X, de este conjunto cuyo único elemento es ese número real X, también va a tener que ser un elemento de esto. ¿Por qué? Porque pues este conjunto que solamente tiene el X, ustedes ya saben que es un conjunto boreliano, ¿no? O sea, aquí dice que de cualquier boreliano tiene que estar, pues en particular para este boreliano, de esta forma, pues imagen inversa también tiene que ser un elemento de estos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a justificar que por lo menos por lo menos tiene que haber por lo menos un número real que haga que su imagen inversa de esto sea omega, ¿no? Eso es lo que vamos a justificar. Que por lo menos de todos los números reales, por lo menos tiene que existir uno. Que en este caso, de hecho, solo va a ser uno, ¿no? Pero eso no nos va a interesar tanto. Tiene que existir por lo menos uno que haga que toda esta imagen inversa del singulete de ese número real sea omega, ¿no? ¿Cómo vamos a justificar que eso debe de pasar? Pues vamos a hacer una especie de reducción al absurdo, ¿no? Entre comillas. Porque pues vamos a ver qué ocurriría si no pudiera hacer eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería la negación de que por lo menos haya algún número real tal que esto diera omega? Pues que, o sea, esto sería lógicamente, o sea, la afirmación que existe un número real, ¿no? Tal que la imagen inversa del singulete es igual a omega, y entonces la negación sería que para todo número real X, la imagen inversa del singulete de X fuera igual a vacío, ¿no? Porque en ese caso solamente puede ser omega o vacío, ¿no? Entonces vamos a ver qué ocurriría si suponemos que esto pase, y vamos a ver que eso pues nos lleva a algo que no va a ser admisible, ¿no? Para nosotros, y entonces pues la conclusión va a ser que esto no puede ocurrir para todo X, ¿no? Que tiene que haber por lo menos un X que no cumple esto, ¿no? Entonces, eh, suponemos entonces, ¿no? Que para cualquier número real la imagen inversa de este singulete de X es igual a vacío, y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que omega
lo podemos ver como la imagen inversa de los reales, porque es la imagen inversa del codominio, eso siempre es igual al dominio, propiedad de imagen inversa. Y a R lo podemos ver de esta manera, ¿no? A R lo podemos ver como la unión de todos los singuletes del número X y el número X corriendo sobre todos los números reales, ¿no? O sea, esto evidentemente es igual a los números reales. De hecho, esto lo podemos hacer para cualquier conjunto, verlo como la unión de los singuletes con el elemento del singulete variando sobre ese conjunto. Si no lo ven tan claro, pues pueden ponerse a hacer la doble contención, pero yo creo que es bastante evidente, ¿no? Ver que R está contenido aquí, que esto está contenido en R, y ya por lo tanto son iguales. Y entonces ya que uno ya tiene esto, que digo, yo insisto que para mí ya sería como trivial, pero bueno, si lo quisieran justificar, lo podrían justificar. Pues lo que puede uno utilizar es la propiedad de la imagen inversa, de que la imagen inversa de una unión la puedes ver como la unión de las imágenes inversas de cada uno de los uniendos. Entonces, esta imagen inversa de esta unión sería la unión igual, ¿no? Sobre los x que pertenecen a R de la imagen inversa de la función x evaluada en el singulete de esos x, ¿no? De esos x que están corriendo sobre todos los reales. Y entonces aquí aparecen estos de aquí arriba. Y estos de aquí arriba estamos suponiendo que siempre dan vacío, ¿no? Que da vacío para todo X en R, para todos los que se están considerando en esta unión. Entonces tendríamos una unión, pues sí, ¿no? Sobre los X en R, pero de puros vacíos, ¿no? Y por más que esto sea una unión no numerable, pues estás uniendo vacío, vacío y vacío y vacío. Y entonces esto a final de cuentas te va a dar vacío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos si esto de aquí ocurriera? Pues que omega sería igual a vacío. Y en nuestro contexto, omega igual a vacío es inadmisible. ¿Por qué es inadmisible en nuestro contexto? Porque pues así como que contradictorio no sería así como que algo que tronara las matemáticas ni nada por el estilo. Por eso les digo que es como una reducción al absurdo entre comillas. Pero en nuestro contexto sí no se puede porque pues omega recuerden que es el espacio muestral, ¿no? Es el conjunto de los resultados del experimento aleatorio que estamos modelando. No tiene sentido que modelemos un experimento aleatorio que no tenga resultados, ¿no? Que el conjunto de resultados sea vacío, ¿no? Entonces, si acaso no lo especificaron desde el principio de la teoría, pues era porque lo estaba trivializando el profesor, pero sí, en todo nuestro contexto de probabilidad 1 y de probabilidad 2, omega igual a vacío, pues nunca se va a considerar, ¿no? Entonces, en nuestro contexto esto es inadmisible, y entonces, pues como no puede suceder esto en nuestro contexto, pues lo que tenemos que concluir es que debe de existir al menos, bueno, aquí lo podría poner al menos un X, pero pues ya para que se vea más bonito ya le voy a poner un C, ¿no? Debe de existir al menos un número C, que sea un número real, tal que la imagen inversa del singulete de ese C sea distinto de vacío. Y de hecho esta afirmación, esto que acabo de poner de que debe de existir al menos un C tal que esto pase, eso en realidad es válido para cualquier variable aleatoria, ¿eh? O sea, no, digo, para cualquier función, ¿no? De hecho, ni siquiera tiene que ser variable aleatoria. Para cualquier función que tenga de esta forma, esto de aquí se puede demostrar, ¿no? Pero ya ¿y cómo es la demostración? Pues lo que tenemos aquí arriba, en verde, ¿no? Pero pues ya en nuestro ejercicio en particular, pues lo que tenemos es que esta imagen inversa de este singulete tiene que ser distinto de vacío, pero al mismo tiempo, pues esta imagen inversa de este singulete, si esto ya es una variable aleatoria, pues tiene que ser elemento de nuestro sigma álgebra, que era omega y vacío. Y pues como no puede ser vacío, por lo que ya estamos justificando desde acá arriba, pues debe tenerse que la imagen inversa del singulete de C, que recordemos que son todos los omeguitas en omega, tales que la evaluación de X en ese omeguita pertenece a este singulete, pero pues como solo tiene un elemento, ya le podemos poner directamente que la evaluación de X en omeguita sea exactamente igual a C, ¿no? Eso quiere decir que pertenezca a este singulete. Entonces este conjunto serían todos los omeguitas en omega tales que X de omeguita sería igual a C. Pues este conjunto, que es esta imagen inversa, como tiene que estar aquí, pero no puede ser el conjunto vacío, pues ya solamente queda la posibilidad de que sea el conjunto omega, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos diciendo? Que el conjunto de omeguitas en omega, tal es que esto sucede, es todo omega. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que X de omeguita es igual a C, o sea, esto de aquí, para todo omeguita en omega, que justamente quiere decir que la función sea una función constante, que es lo que queríamos demostrar. Y bueno, ahora para el segundo ejercicio de estos tres que puse. Ay, ¿dónde estaban? No, por aquí. Aquí estoy. ¿No? Ya hicimos el primero. El segundo no lo voy a escribir porque es exageradamente sencillo, pero solamente los voy a decir porque se cumple y ustedes ya lo escriben. Te dice que si omega
f es el espacio medible, pero con f ahora igual es el caso contrario, ¿no? Aquí era la sigma álgebra más pequeña que puede tomar y ahí prácticamente nada es variable aleatoria, solamente las constantes son variables aleatorias. Y aquí lo que te estoy diciendo es que te agarres a la sigma álgebra más grande que puedes considerar, que sería el conjunto potencia de omega. ¿No? Entonces te dice, considera tu espacio medible, pero con f igual al conjunto de potencia, y demuestra que cualquier función x de omega AR va a ser una variable aleatoria. Ahí sí ya va a ser absolutamente cualquier función que cumple esto, ¿no? La que va a ser variable aleatoria. Entonces eso es muy sencillo, porque pues lo único que tienes que hacer es notar que se sigue del hecho de que para cualquier boreliano en la sigma álgebra de Borel, pues recordemos cómo estaba definida la imagen inversa, ¿no? La imagen inversa del boreliano B, pues son los X que pertenecen a omega, tales que X de omeguita pertenece, perdón, ¿cuál es X? Los omeguitas que pertenecen a omega, tales que X de omeguita pertenece al conjunto boreliano B. Pero pues aquí te está diciendo que son omeguitas en omega, ¿no? Entonces ya directamente de la definición te estoy diciendo que esto de aquí a lo mejor no es todo omega, pero sí va a estar siempre contenido en omega, ¿no? Porque solo son algunos de los elementos de omega. ¿Y por qué eso ya implica todo? Porque pues esta imagen inversa siempre es un subconjunto de omega y por lo tanto siempre es un elemento del conjunto potencia de omega, ¿no? Entonces, si tu sigma álgebra es todo el conjunto potencia de omega, pues ya por default esta imagen inversa siempre va a ser un elemento de tu sigma álgebra, ¿no? Obviamente, pues faltaría como unas 2 líneas ahí ya de escribirlo bien, pero pues ya ustedes lo pueden hacer, ¿no? No, no es nada complicado, ¿no? Nada más es tener clarito bien, pues, qué es la imagen inversa, ¿no? O sea, cómo se define, qué es el conjunto potencia, cuál es la definición de variable aleatoria, ¿no? O sea, pero ya teniendo bien claro todo eso, o sea, literal la prueba, yo creo que no son ni 3 líneas, ¿no? A lo mejor ya está en 2 líneas sale. O bueno, pónganle que en 3, ¿no? Y bueno, entonces eso sería solamente pues para sugerencia, bueno, no sugerencia, ¿no? Como ya decirles literal cómo se hace el 2. Y ya para el 3, pues lo que nos dice es que consideremos una función, x que va de omega a los reales, y que demostremos que sigma de x es la mínima sigma álgebra para la cual x es variable aleatoria. Aquí no lo especifica, pero pues se tiene que entender que es en el sentido de contención en lo que es mínima, ¿no? O sea, que es la mínima, la más pequeña, pero en el sentido de contención, ¿no? Entonces, pues ese problema tampoco está tan complicado. De hecho, de hecho está tan fácil que a lo mejor es difícil describirlo de lo trivial que es, ¿no? Pero bueno, aquí lo hice como lo más específico que pude. Y pues más o menos sería la siguiente, ¿no? La justificación. Y entonces, pues para ver la demostración de esto, pues simplemente tenemos que demostrar que si una función, bueno, tenemos que demostrar, para ser muy formales, tenemos que demostrar 2 cosas, ¿no? Primero tenemos que justificar, o sea, lo que nos dice es que esto sea la mínima sigma álgebra para la cual x es variable aleatoria. Entonces, pues primero habría que justificar que si la sigma álgebra es igual a esto, pues sí es una de las sigmas álgebras que hace que x sea variable aleatoria. Que eso es pues, prácticamente directísimo de la definición, pero bueno, lo vamos a escribir, ¿no? Para justificarlo bien. Y ya que ya sabemos que esta es una de las sigmas álgebras que hacen que x sea variable aleatoria, pues hay que suponer que hay otra sigma álgebra que haga que x sea variable aleatoria y demostrar que esta sigma álgebra tiene que estar contenida en esa otra, para que entonces esté contenida en cualquier otra y ya sea la mínima en el sentido de contención, ¿no? Eso es básicamente lo que uno tiene que hacer. Entonces, x, pues que va de omega r, es variable aleatoria para el espacio medible omega. Esto de aquí, ¿por qué es cierto? Bueno, aquí ya lo estoy poniendo como si fuera una afirmación, pero vamos a ver por qué esto de aquí es cierto, ¿no? Esto, ya que, pues la mínima sigma álgebra, bueno, sí, ¿no? La mínima sigma álgebra generada por X, pues por definición, según lo que ya me dijeron, es lo que tenemos a la derecha, ¿no? Las imágenes inversas, la clase que tiene a las imágenes inversas de los Bs, tales que B pertenece a la sigma álgebra de Borel, o sea, todas las imágenes inversas de todos los borelianos los metes a una clase y ya esa clase es lo que le llamas la generada por X, pero con notación de imagen inversa, pero ya de una clase, o sea, ya no de un conjunto como lo comentábamos desde antes, pues eso se puede escribir así, como la imagen inversa, pero ya de toda esta clase, ¿no? ¿Quiénes son los elementos de esta cosa? Pues justamente estos de aquí,
¿no? Los elementos de esta clase, pero ya con imagen inversa. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esto solo lo pongo aquí para que se vayan acostumbrando, ¿no? Lo importante es que, pues entonces, la imagen inversa de un boreliano B, ¿no? La imagen inversa de B va a ser elemento de esta sigma álgebra, ¿no? Bueno, sí, de esta generada de X, ¿no? Y eso pues para cualquier B que pertenezca a la sigma álgebra de Borel. ¿Por qué? Pues directamente de cómo se define. Y entonces, o sea, si nosotros consideramos que en nuestro espacio medible esta es nuestra F, pues aquí estaríamos viendo que la imagen inversa de un boreliano siempre está en nuestra sigma álgebra F, ¿no? Entonces, pues por eso que tenemos en negro, lo de que tenemos aquí en morado es cierto, ¿no? O sea, siempre la imagen inversa de cualquier boreliano es un elemento de nuestra F, siempre y cuando elijamos a F como esta sigma álgebra, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que X, esta función, cualquier función va a ser variable aleatoria cuando el espacio medible sea el espacio muestral, pero tomemos como sigma álgebra a la generada por esa función. Y justamente esa es una de las principales razones por las que nos fijamos ya en este concepto. Porque cuando queremos construir espacios de probabilidad donde queremos que ya aparezca una variable aleatoria de un tipo muy específico, pero queremos un espacio de probabilidad donde podamos justificar, ¿no?, la existencia de esas variables aleatorias y cosas de ese estilo, pues muchas veces ponerte a ver cómo es la sigma álgebra se podría hacer muy complicado, ¿no? Y entonces, pues ya para no complicarte la vida, pues simplemente haces esto, ¿no? Defines omega, defines la función que quieres usar y ya dices, ah, f es esto. Y no hay problema, porque o sea, si la variable, si x es variable aleatoria aquí, pues aquí va a estar contenida todos los eventos que nos vayan a interesar con respecto a la función x, con respecto a la que ya sería nuestra variable aleatoria x. Si ya podemos sacarle probabilidad a esto de aquí, pues ya podemos sacarle probabilidad de cualquier evento que tenga que ver con la variable aleatoria x que nos vaya a interesar, ¿no? Entonces, o sea, como que ese es el sentido de este concepto, ¿no? Como fijarte cuál es la sigma álgebra más pequeña que puedo usar, pero de forma que sí pueda seguir utilizando la variable aleatoria en la que yo estoy interesado, ¿no? Y entonces, o sea, teóricamente parece que no tiene tanto chiste, pero en realidad sí lo tiene, porque pues justamente te ayuda a construir de una manera muy sencilla y muy directa una especie de probabilidad para cualquier variable aleatoria que tú quieras utilizar. Y bueno, ya que sabemos que esto de aquí es cierto, pues sería como la primera parte, ¿no? Demostrar que con esta sigma álgebra, sí efectivamente x siempre va a ser variable aleatoria. Y ahora hay que probar que es la más pequeña, que satisface eso, ¿no? Entonces vamos a suponer, ¿no? Si x es variable aleatoria en un espacio medible omega f, o sea, ya no necesariamente en esta, ¿no? En un espacio medible omega f, ya con f la que sea, entonces, lo que tenemos es que la imagen inversa de B pues pertenece a F para todo B en los booleanos. Esta es la definición de variable aleatoria. ¿Y eso qué implica? Pues que estos elementos de aquí siempre son elementos de F. Pero los elementos de aquí son los elementos que aparecen en la definición de nuestra generada por la función X. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que todo elemento de esta generada es un elemento de F y pues por lo tanto la generada de X está contenida en F, ¿no? Y de hecho sí, o sea, esto es una equivalencia muy útil, ¿no? O sea, ya literalmente escribir que X es una variable aleatoria, ya no tanto así, sino ya directamente así, ¿no? O sea, la definición de variable aleatoria se puede escribir así, como que la generada de X esté contenida en F, ¿no? O sea, también es algo que podrían ya poner y ya se debería de entender. Pero bueno, aquí como el ejercicio como que sí nos pedía algo como era muy sencillo, pues sí intenté ser lo más específico posible, ¿no? Lo más purista posible. Pero pues sí, más o menos es especificación y sí, ¿no? Primero probamos que efectivamente si tomamos esa sigma álgebra generada como la sigma álgebra de nuestro espacio medible, pues efectivamente la función x, que es la de la generada, siempre va a ser variable aleatoria y que aparte si hay algún otro espacio en el que esa función sea variable aleatoria, entonces la generada por x va a tener que estar contenida en la sigma álgebra de ese espacio. Entonces pues sí es mínima, ¿no? O sea, sí cumplen las dos cosas. O sea, ya sería la mínima sigma álgebra, en el sentido de contención, por supuesto, generada por la variable aleatoria x. O sea, y el sentido de contención, pues te permite decir que de alguna forma es como la más chiquita, ¿no? La más pequeña, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Aquí ya lo pongo, ¿no? Por lo tanto, sigma de x es la sigma álgebra más pequeña con la cual x es variable aleatoria. Pero pues insisto, parece que a lo mejor el concepto puede que parezca que no es así tan útil, pero en realidad sí lo es, ¿no? Sobre todo cuando tú te quieres poner a ver, ¿no? A construir
cómo sería, por ejemplo, una variable aleatoria, no sé, digamos una normal, ¿no? Porque pues una normal ustedes nunca, seguramente nunca han visto cómo es una variable aleatoria normal. O sea, han visto cómo es su función de distribución, cómo es su función de densidad, las aplicaciones que tiene, los teoremas donde aparece, pero nunca se han puesto a ver cómo es ya como función, o sea, cómo es x de omega cuando x se distribuye normal, por ejemplo. Y es que eso es complicadísimo, pero complicadísimo ya a nivel de verdad complicado, 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 ¿no? Y no solo en la normal, ¿no? También puede ser, o sea, esto no saben cómo es, también si X se distribuye, por ejemplo, Poisson, ¿no? También es muy complicado de ver cómo sería, ¿no? También si X se distribuye gamma, ¿no? Muchas de las distribuciones que ya saben utilizar o que en teoría saben utilizar, este en realidad ya cuando te pasas a la parte teórica de cómo serían esas variables aleatorias, ya se puede hacer muy complicado. Hay distribuciones que todavía se pueden manejar, ¿no? Por ejemplo, con la binomial, pues ahí sí se puede hacer una construcción bastante sencilla. De hecho, si no la conocen esa construcción de la binomial, bueno, hay varias, ¿no? Pero si no conocen ninguna construcción de la binomial, podrían inclusive ver el video que acabo de subir hace rato, que era de prueba uno, que justamente la clase de hoy fue construir la binomial, ¿no? Pero así desde cero, ¿no? Con una especie de probabilidad donde naturalmente aparezca esa variable aleatoria que se distribuye binomial. Hacer eso para otros modelos se complica muchísimo y se complica en todo sentido, ¿no? Se complica en cómo es omega, se complica en cómo es la sigma álgebra, se complica en cómo es la regla de correspondencia, pero pues una forma, ¿no? De por lo menos la parte de la sigma álgebra, pues ya no complicártela tanto, siempre y cuando ya tengas la regla de correspondencia, pues es ya tomando, pues justamente un espacio de este estilo, ¿no? Omega, pero con la sigma álgebra, pues ya de tu variable aleatoria, ¿no? Ya sin ponerte a pensar tanto en cómo es eso, sabes que existe, que se puede calcular y que sí va a ser sigma álgebra y que ahí sí va a ser variable aleatoria, la variable que tú estés interesado bueno, con la que tú estés interesado en trabajar, ¿no? Pero bueno, a la si da tiempo, a lo mejor iremos la construcción de algún modelo que esté ya más cañón, ¿no? A lo mejor si da tiempo, ya veremos. O a lo mejor con el mismo profesor llegan a ver cómo se construyen las continuas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La uniforme sí van a ver seguro cómo se construye, ¿no? Bueno, a lo mejor ni siquiera lo van a ver como tal, simplemente lo va a usar de ejemplo y ya intrínsecamente ahí va a estar la uniforme 01, ¿no? Y con la uniforme 01 se puede construir cualquier uniforme. Pero bueno, por eso les digo, ¿no? Es importante como sí ver la teoría y todo, pero dentro de todo, dentro de lo que quepa, pues siempre tratar de aterrizarlo a por qué es útil esa teoría, ¿no? Inclusive en prueba 2 ya cuesta más trabajo, pero se puede, ¿no? No con todo, pero con casi todo. Y bueno, ya nada más para terminar de platicar de esto ya no es parte del ejercicio, pero sí me gustaría comentárselos. No sé si ya lo hayan visto con el profesor, pero si no, seguramente lo van a ver pronto. Pero esta idea de la mínima sigma álgebra generada por una variable aleatoria se puede generalizar para una función que ya sea una función que vaya de omega, pero ya no a los reales, ¿no? Sino a Rn. Y bueno, esa función la podemos escribir siempre de esta forma, ¿no? Bueno, aquí le pongo x, x flechita, ¿no? Como de que va a ser un vector. Y siempre una función que va bueno, que termina en Rn se puede escribir como un vector de funciones componentes, ¿no? Y donde cada función componente que va a ser lo que le llamamos xy, pues va a ser una función que vaya de omega a los números reales, ¿no? Pero ya de una dimensión, ¿no? Y entonces vas a tener n funciones componentes si tu función te arroja valores de Rn, ¿no? Y entonces en este caso, en el que pues ya en lugar de hablar, ¿no? De una función que vaya de omega r, ya hablamos de una función que vaya de omega a Rn. En ese caso, la generada por esa función, que sería como nuestro vector aleatorio y a final de cuentas, la generada por esa función, por ese vector aleatorio le vamos a llamar, eh, pues se denota así también, ¿no? La generada por las n variables aleatorias de forma conjunta, y se define como la mínima sigma álgebra generada por la unión de las mínimas sigmas álgebras generadas por cada una de esas funciones, ¿no? Entonces, si ya esto ya sería un vector aleatorio, pues ya estas serían unas variables aleatorias, ¿no? Entonces, lo que estoy comentando aquí nada más es que
pues si tú quieres trabajar solamente con una variable aleatoria, pues basta tomar algo de este estilo. Pero si ya tú quieres trabajar con varias variables aleatorias al mismo tiempo y quieres asegurarte de que sí estén bien justificado tu modelo que estás construyendo, pues la mínima sigma álgebra que tienes que considerar, pues ya no va a ser la de una sola variable aleatoria, sino ya va a ser la de n variables aleatorias. Y eso en la práctica es lo más común, ¿no? Ya no es una variable aleatoria, son varias, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en estadística, ¿no? Siempre dicen, supongamos que hay una muestra aleatoria. Ah, ok, ¿y eso sí puede existir? Ah, sí, ¿no? Pues una especie de probabilidad, pues donde tengas una sigma álgebra que por lo menos sea esto, o que sea más grande, ¿no? Así de fácil. Y es que esto, fijarte en eso también es importante, no solo como para ya terminar de justificar bien lo que se hace en otras materias que ya han usado hasta ahora, como, bueno, que ya le están cursando o han cursado, como lo es estadística, que aparecen cosas de este estilo. Bueno, intrínsecamente en el fondo están cosas de este estilo, aunque nunca te pones a platicar de eso. Pero también ya va a ser importante para materias posteriores, sobre todo para procesos estocásticos. Ya en procesos estocásticos ya no vas a hablar de que trabajas con n variables aleatorias. Ya vas a hablar de que trabajas con una cantidad arbitraria de variables aleatorias. Y esa cantidad arbitraria puede bien no ser una cantidad finita o ser una cantidad infinita. Entonces ya puedes trabajar con infinitas variables aleatorias al mismo tiempo, cuando ya estás hablando de un proceso estocástico. Y pues obviamente el trasfondo teórico se complica todavía más, ¿no? Entonces sí es importante ir aterrizando primero esto que ya conocen, para que después cuando tengan que aterrizar lo que ya sea más nuevo, pues ya no se les haga tan complicado, porque si quieres dar el brinco de que no sabes trabajar ni siquiera teóricamente con n variables aleatorias y de repente ya te quieres poner a trabajar con una infinidad de variables aleatorias, pues sí se complica muchísimo, ¿no? Entonces es bueno pues ir aterrizando también estas cosas, ¿no? Que pues sí, cuando trabajas con n variables aleatorias, como por ejemplo en el caso de estadística, pues sí, o sea, ya no te interesa tanto como de dónde era la especie de probabilidad original, pero se puede construir, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? O sea, simplemente se toma la generada por las variables aleatorias de esta forma y se puede hacer una demostración parecida para este ejercicio, solo que pues ya para el vector aleatorio, ¿no? O sea, ver que esta sigma álgebra definida así es la mínima sigma álgebra para la cual esta función x flechita es efectivamente un vector aleatorio o equivalentemente para la cual cada una de las funciones x1 hasta xn son variables aleatorias.